leímos nos pareció un tema muy interesante, pero también que parecía o considerábamos que era desconocido, ¿no? para la ciudadanía, y por lo tanto hemos querido pues contribuir en la divulgación de este informe y de este tema que creemos que es importante, ¿no? Y nada más, os dejo con Juncal y con Mari José y me insisto en agradeceros el haber venido aquí. A ver si se me oye bien. Si no me decís, ¿se me oye bien? No está apagado, no has apagado, ¿no? Vale, pero es que tendría que sacarlo. Hay que acercarse. A ver, ¿ahora se me oye mejor? Entonces voy a sacarlo. Y ya está. Vale. ¿Así? ¿Se me oye mejor? Sí. Vale. Bueno, primero agradecer a Podemos el habernos invitado aquí para presentar uno de los temas que estamos ahora viendo, que es el tema del edificio de pequeña velocidad. Un edificio que está en peligro, podemos decir, porque, por supuesto, ya sabéis que han empezado los trabajos para la estación, para renovar la estación, para hacer una estación nueva. Y entonces uno de los edificios que también va a caer con esto va a ser uno de los edificios que fueron históricamente, fue un campo de retención, y por lo tanto nuestra labor es intentar que la gente por lo menos sepa que ahí hubo un campo de retención, podemos hablar de retención o de concentración, y que se sepa lo que pasó en Irún en ese momento, y que todavía tenemos en pie un edificio que podría, pensamos, mantenerse todavía en pie. Entonces nosotros lo que queremos decir es que queremos hacer desde el punto de vista histórico pues una relación de por qué es importante este edificio, qué supuso en ese momento. Estamos hablando del 36, estamos hablando anteriormente del 31, el 33, el 36, y qué pasó en ese momento y qué pasó en Irún, ciudad fronteriza, y que tiene mucho que ver con lo que vamos a contar ahora. Nosotros todo parte del hecho de que nosotros pedimos para Irún un lugar de memoria histórica. Entonces pensamos qué lugar sería el apropiado para ubicar este lugar de memoria histórica. Entonces, ¿qué mejor lugar? Pensamos que el edificio de la aduana, pero qué mejor lugar que un lugar que había recogido en sí, en sus paredes, en sus piedras, a las propias personas que habían sufrido pues la persecución y la humillación que sufrieron, como veremos ahora en las fotografías que tenemos. Entonces, nuestra labor era tratar de recoger en un informe qué representó estos campos, porque no hablamos de uno, sino de varios campos, qué representó esto en este momento y por qué merece la pena que Irún conserve este edificio de pequeña velocidad. Pues empezamos con un informe, empezamos a trabajar, que luego encontrará nuestra compañera, empezamos a trabajar también con Kepa Ordoki, lo presentamos como moción, luego otra moción, a ver si se podía, a través de políticamente mantener este edificio, y aquí estamos. Por lo menos que la gente conozca lo que este edificio supuso en este momento. Voy a empezar por hablar un poquito en general de los campos de concentración. ¿Me vas viendo, Juan? Es un tema que quizás sea desconocido para algunos de vosotros, porque también era desconocido para nosotros en esta medida. Es un tema quizá que no se ha tratado con la suficiente fuerza como para que la gente lo conozca desde el punto de vista histórico. Entonces, habría que ver, yo he puesto aquí los libros que he utilizado para el informe, porque no hay realmente un libro que hable del tema concretamente, de los campos de concentración de Irún. Se ha ido sacando pues, elementos de un libro de otro para hablar de este tema. Entonces tenemos que decir primero que yo tengo que agradecer muchísimo, creo que estuvo aquí en Irún, no sé si tuvisteis oportunidad de verle, el libro de Carlos Hernández de Miguel, que es este libro que yo recomiendo poderosamente porque es un libro es el libro de los campos de concentración de Franco. Es un libro que recoge lo que fue la España ya en la guerra, podemos hablar de la guerra civil o la guerra de España,
que ya recoge qué es lo que pasaba cuando los franquistas llegaban a un determinado lugar. Que lo que ocurría es que cuando eran vencidos, pues si no eran fusilados o ejecutados, pues eran llevados a campos de retención, donde estaban. Podemos hablar de que aquí Carlos Hernández de Miguel lo que hace es recoger toda la información que él ha podido encontrar en los archivos sobre estos campos de concentración. ¿Qué eran estos campos de concentración? Pues cuando se hacían prisioneros, cuando llegaban a un determinado lugar, pues eran llevados a estos campos donde esperaban, veremos también luego en Irún, donde esperaban los prisioneros a que se les diese un aval, que era lo que iba a hacer que decidiera su destino. Podría ser que el aval fuese de una persona importante y por lo tanto pudiese salir libre de esos campos, o al revés, que hubiese pues una mala información, o que había sido en su vida anterior, pues había tenido una mala actuación, o que sea, y por lo tanto pues ser luego juzgado, llevado a la cárcel o ser preso, lo que fuera. Este libro, por lo tanto, ha sido para mí la base del informe que hemos hecho la asociación de los campos de concentración de Franco. Tengo que decir también que trabajamos con la otra sociedad que está en Irún, de memoria histórica, que es la Kepa Ordoki. Hemos trabajado con ellos, hicimos la moción con ellos, entonces hemos trabajado conjuntamente. Aquí también está el informe que ellos hicieron, muy importante, que ha sido también base del trabajo que hemos realizado la asociación. Quería decir con esto, con la presentación del libro de Carlos Hernández, que él lo que dice es, y por eso he señalado en el informe estas palabras que me parecen muy fuertes, que dice: la nación entera, a medida que fue siendo conquistado su territorio por las tropas rebeldes, se fue convirtiendo en un gigantesco recinto concentracionario. O sea que España entera era un campo de concentración. ¿Se me oye bien? Sí. Vale. ¿Cuántas personas pasaron por estos campos? Pues podemos hablar de 700.000 a 1 millón. No estamos hablando de una cosa pequeña, sino de que realmente pasaron muchas personas por estos campos de concentración. ¿Dónde se situaban estos campos de concentración? Pues lo que nos dicen es que utilizaron muchísimos edificios que ya estaban construidos. Podemos hablar de plazas de toros, podemos hablar de fortalezas militares, cuarteles, industrias, campos de fútbol, como veremos aquí en Irún, por ejemplo, el Estadio Ungal. Y también utilizaron lugares que estaban, pues eso, libres para poner barracones, para poner lugares donde pudieran meter a los presos. Aquí se estableció una Inspección General de Campos de Concentración de Prisioneros, que era como lo oficial, y en Irún los campos pertenecían a esta institución, que era la Inspección General de los Campos de Concentración de Prisioneros. ¿Para qué eran estos campos? Pues para separar a la gente, para decir quiénes eran aquellos que eran culpables, aquellos que ya no tenían remedio y que había que acabar con ellos, y aquellos que eran recuperables. Cuando digo recuperables lo digo entre comillas, porque os podéis imaginar qué es lo que pensaba Franco de lo que era la reeducación y la recuperación. Entonces aquí se distinguía entre aquellos que eran irrecuperables, que debían ser fusilados o condenados en las prisiones, aquellos que podían ser reeducados, y aquí tendremos muchas fotos después. Este es concretamente el mapa que señala Carlos Hernández de los lugares donde había campos de concentración en el Estado. Es un mapa muy didáctico, muy informativo, porque podemos clicar en uno de ellos para ver dónde existían campos de concentración, y como veis estaba lleno. España, como dice él, era un campo de concentración. Este es el mapa que luego estaba también, pues entraron los afectos al movimiento, que también entraban en estos campos y que muchas veces pues salían libres o eran dejados en libertad o se incorporaban a las filas del ejército. ¿Qué era necesario para salir de aquí? Lo necesario para salir de aquí era, voy a mirar ahora porque de formación profesional, soy profesora, entonces ahí cuando me escucha alguien ya enseguida me embalo. Entonces decimos que para salir de aquí hacía falta un aval. El aval era el que daba la vida a la muerte. Si podían conseguir un aval de alguien que pudiera decir que iba a misa los domingos,
un cura, eso valía muchísimo. O podían conseguir el aval del alcalde, aquí también hay en el archivo avales pedían al alcalde o a alguien que conocieran, alguien importante que dijera que era una persona de pro, de bien. Eso podía salvarle la vida. Y lo contrario también. Entonces estaban esperando ese aval que iba a hacer que iba a salvar su vida. Esto era lo importante. O sea, era conseguir ese ansiado papel que firmado por un religioso, por un falangista, suponía el camino a la libertad. Los campos eran campos, no eran campos no eran spas ni eran balnearios. Eran campos donde sufrieron muchísimo los prisioneros. Sufrieron de todas las maneras posibles, de forma física y de forma psicológica. Carlos Hernández relata muy bien cómo era la vida de estos prisioneros. Y era algo muy... No voy a decir esto, era algo realmente fuerte y duro, porque estamos acostumbrados a hablar de la palabra campo de concentración. Hemos oído hablar mucho de los campos de concentración de Alemania, de Polonia, de otros lugares. No podemos hacer una comparativa, pero sí podemos decir que aquí los prisioneros no eran tratados con dignidad. Decimos que eran campos de exterminio, porque muchas veces eran obligados a trabajar de tal manera y hasta tal punto que acababan rendidos, agotados y extenuados, y morían por eso. También por el hambre, porque no les daban tampoco bien de comer. Entonces, por lo tanto, eran campos de exterminio en el aspecto de que no eran realmente lugares donde estuvieran bien para poder vivir. El hambre, el frío, muchas veces hacían que no pudieran seguir viviendo. Eran campos de exterminio, hacinamiento, frío, malos tratos físicos, palizas, torturas. Eran algo frecuente en estos campos de concentración. Y también podemos hablar que eran campos de reeducación. Y aquí, luego, si me pasas alguna foto solamente para mostrar esto de lo que es lo que entendían por reeducación, pues eran obligados a asistir a misa. Fijaros, bueno, está al final. Bueno, sí, ya, luego lo veremos. Eran obligados a asistir a misa, eran obligados a hacer el gesto de la falange, de alzar la mano. Aquellos prisioneros que venían de luchar por una república, eran obligados pues eso, a asistir a misa, a levantar la mano, a cantar los himnos de la falange. Entonces era una tortura realmente importante para el Carasol o los himnos franquistas. Podemos decir que los campos de concentración del Estado español fueron muchos, algunos de los más importantes, Miranda de Ebro. No, pásame, es que no pero ponme atrás, sí, abajo, seguimos con la web. Campos de concentración muy importantes como los de Miranda de Ebro, o en Orduña, Vizcaya, o Santander, en Cantabria. Tenemos aquí fotos ahí de Miranda de Ebro, uno de los campos más importantes. Fijaos aquí, en esta foto de aquí, que se ve hacia abajo, pásame un poquito abajo. Aquí vemos cómo estaban de hacinados. Veis aquí la plaza de toros, hacinados, aquellas personas que esperaban a salir de allí, pero el hacinamiento, podéis imaginaros. Una de las cosas que más llama la atención en el libro de Carlos Hernández es uno de los problemas más humanos que se pueden considerar, que es el hecho de que no tenían agua. Y no tenían agua y por lo tanto lavarse era muy complicado. Y tampoco tenían muchas veces pues, servicios, váteres, retretes. Entonces muchas veces el grave problema era cómo hacían, con tanta gente, cómo hacían para poder hacer sus necesidades. Entonces podéis imaginar el olor, todo lo que tuvieron que pasar en este caso. Además también llama mucho la atención, y perdona que sea un poco pues eso, pues que muchas veces comían de tal manera que era muy difícil. Bueno, el hecho que la situación en los campos de concentración, el hacinamiento, el frío, el hambre, llegó muchas veces. Aquí tenemos el campo, por ejemplo, de Santander, el campo de Badajoz, también muy importante. Hablamos también algo de las mujeres en los campos, aunque las mujeres se les daba tan poca importancia que ni siquiera las metían en campos de concentración. Podemos decir que muchas veces lo que se hacía con ellas era llevarlas a las prisiones. Su gran castigo era a través de los familiares,
Tenemos algunos ejemplos de campos de concentración donde hubo mujeres, pero sobre todo eran prisiones. Aquí en Irún ponemos el caso de hilanderas, que sí eran llevadas las mujeres y los niños, pero en un corto periodo de tiempo para después volver a sus hogares. Esto sería algo de las mujeres en los campos. Vamos a pasar a los campos de concentración guipuzcoanos. En Guipúzcoa va a haber varios campos de concentración documentados. Uno de ellos ya no existe, que es la plaza de toros de Txofre, en Donostia. Fue utilizado para ubicar allí a los prisioneros. Tenemos la plaza de toros de Tolosa, que ha sido remodelada, por eso nosotros empleamos la expresión de que este edificio de pequeña velocidad de Irún es el único campo de concentración que existe en Guipúzcoa, porque realmente es el único que está como estaba, porque aquí esto ha desaparecido y en otros casos está remodelado. Estos serían los campos. Realmente el campo de Irún no era único, sino que tenía varios edificios. Entonces, el campo de concentración de Irún podemos hablar de que era un campo de concentración, pero que tenía varios edificios, constaba de varios edificios. Entre ellos, pues edificios que os van a ser muy familiares, como lo han sido para mí, el Estadio Gal. Pásame un poquitito más porque voy a ir un poco más deprisa. Pásame un poquito de las fotos de... Bueno, aquí aparecen los prisioneros. El Estadio Gal, aquí tenemos una foto de lo que era el Estadio Gal, que después ha sido remodelado. Pero el Estadio Gal, claro, se suponía que los prisioneros llegaban por la frontera. Que la gente, los que huían o venían a la patria desde Francia, el primer sitio que podían encontrar y donde la gente podía, los franquistas podían retener a la gente para después hacer una selección, podemos hablar, pues era el Estadio Gal. Uno de ellos fue el Estadio Gal. Ahí hubo mucha gente retenida y después de hacer una investigación iban después a las prisiones o eran puestos en libertad o eran llevados a otros lugares. Este es el Estadio Gal. Otro era Hilaturas Ferroviarias, que ya no existe. Aquí tenemos el testimonio, que tenemos también nosotros en la web, los testimonios de estas mujeres, de Carmen Murua, que dice que habla pues eso, de que cuando volvieron de Francia fueron llevados al campo de Hilaturas, que se encuentra, podemos decir que se encontraba más o menos donde tenemos la CAF, hacia arriba, pues ahí estaba el campo de Hilaturas. Ahí fundamentalmente llevaban a mujeres y a niños. Me pareció bastante, déjame un momentito ese testimonio, me pareció bastante importante el testimonio que da esta mujer, cuando dice, cuando veo ahora en la tele estos campos de refugiados me veo en Hilaturas, con eso de que la historia se repite, colchones por el suelo, críos corriendo, mujeres, eso era la visión que ella tuvo del campo de Hilaturas. Después ellos salieron de allí porque tenían a una persona que les apoyaba y salieron de allí, pero ella, su visión del campo de Hilaturas, que era de mujeres y niños, era esta, la visión que ahora nosotros tenemos en la televisión o vemos de los campos de refugiados. Ahí tenemos una foto de lo que era la inauguración de Hilaturas Ferroviarias y otro de los sitios donde también en este campo general de concentración tenemos también que había en Beovia, en el pabellón de vinos Arocena, en la sala de fiestas Carioca, que yo no he conocido y algunos que no sé, pero vamos, ahí también tenemos testimonios de que hablan de que ahí también se llevaba a prisioneros. Luego hablamos de la prisión de Irún, que también fue utilizada en ciertos momentos, ya no existe, en la zona de Lapice, bueno, que fue utilizado también como lugar de retención de prisioneros. Y tenemos también pues el objeto de aquí habla de una persona que da fe de que estuvo en esa cárcel. Aquí hemos intentado encontrar testimonios que nos hablan de los lugares. Y tenemos también pues el lugar que otro de las cosas que llegan mucho al corazón aquí en Irún, porque todos tenemos el recuerdo del olor a chocolate, el recuerdo de ir al colegio y por las mañanas sentir el olor a chocolate y el olor a recondo. Entonces esta persona, que es este libro, que es un libro precioso, de un testimonio de Luis Ortiz Alfao, que es el siglo de Luis Ortiz Alfao. Esta persona nos cuenta que él, cuando llegó de Francia, pues lo llevaron a la fábrica
chocolates. La fábrica de chocolate seguía funcionando, seguía haciendo chocolate. Entonces él era prisionero, decía, venía un olor a chocolate, tenían hambre, y venía un olor a chocolate, que todos también conocemos, los de Irún, y entonces decía, era un prisionero, pero había un olor a chocolate, y se acuerda de ese olor a chocolate, de la fábrica de chocolate de Bodega, y también fue utilizado como lugar donde, claro, llegaba mucha gente, entonces tenían que utilizar todos los sitios que pudieran. Y luego tenemos otro testimonio, aquí, bueno, esto habla de cómo exactamente dice en su testimonio, porque es bastante emotivo cuando él habla dice, ¿cómo olía el chocolate? No sabíamos qué iban a hacer con nosotros, si nos iban a matar al día siguiente o qué. Y ahí estábamos oliendo esa maravilla. Era un olor muy espeso a chocolate. No podíamos pensar en otra cosa que en las ganas de comer chocolate. O sea, quiero decirte, para un irunés es bastante emotivo el hecho de la fábrica de chocolate que, bueno, pues echamos de menos. Y ya entramos en el pabellón de pequeña velocidad. De todos estos edificios que eran utilizados para retener y luego seleccionar a los prisioneros, nosotros pensamos que se merece, este edificio merece que lo mantengamos en pie. Y este es el edificio de pequeña velocidad. Os habéis preguntado primero por qué se llama así, el edificio de pequeña velocidad. Los que pertenecéis al mundo del ferroviario, y esto lo podéis contar mejor que yo, porque yo estuve ahí detrás de algún ferroviario para que me contase, oye, ¿por qué pequeña velocidad? ¿Qué es esto? ¿Por qué pequeña velocidad? Bueno, al final, más o menos, sé que había dos vías, y una de ellas es para viajeros, de velocidad más rápida, y una es para las mercancías, que va más despacio, y este es el edificio donde entraban los vagones de pequeña velocidad con las mercancías. De allí se descargaban, es el edificio donde está la aduana, ahora veremos dónde está, por eso el hecho de edificio de pequeña velocidad, por eso se llama así, de ahí viene el nombre. Ahí tenéis, sube un momentito, Juncal. Ahí tenéis dónde está el edificio de pequeña velocidad, al lado del edificio de la aduana actual, que sí que van a mantener. Y súbeme un poquitito, sube ya un poquito. Aquí tenemos una foto de cómo está hoy en día este edificio. O sea, luego veremos fotos de cómo era en su momento, pero este es el edificio, como está hoy en día. Entonces, esto aquí es esta de lo que es la pequeña velocidad, sube un poquito más. Aquí tenemos otro edificio, lo hemos puesto para ver que estos edificios eran algo normal en la época, es el edificio de pequeña velocidad de Palencia. Como veis, se respeta la forma arquitectónica, la forma de estos edificios donde se descargaba la mercancía. ¿Sigues? Y aquí tenemos, pues eso, nuestra aduana, bueno, en qué año, no sé qué año exactamente, en el 1882, este edificio, pues eso, era importante y se va a mantener, y junto a él se encuentra el edificio de pequeña velocidad. Aquí vemos, guarda un poquito esto, aquí vemos las vías, ahora pues están trabajando sobre la estación, y en este lado encontramos el edificio de la aduana, y aquí está el edificio de pequeña velocidad, que era por donde pasaban los trenes para dejar la mercancía. Este sería el edificio de pequeña velocidad. Aquí tenemos una de las fotos, quizá más significativa, que es cuando están los presos. Esto ahora ha cambiado la forma, ahora no lo encontramos igual, ya no podemos ver las ventanas ni la puerta. Déjame la otra foto, ¿es esto mismo? Sí, pero este es el edificio como era en ese momento. Veis que los prisioneros lo que hacían era, a través del tren, llegar desde la frontera, y lo que hacían era pues dormir ahí, en ese edificio que era destinado pues eso, a mercancías, dormir allí. Como podéis ver aquí tenía la puerta y dos ventanas, actualmente no se conservan, se tapiaron, pero como veis ya... ¿sí? Sí, esta parte de ahí, está tapiada, sí. Así está ahora, también de frondosa, también frondosa. Esto es esto. Vale. Entonces ya se ve la foto de arriba, pues que
signos de humillación podían tener. Ahí los vemos con la mano levantada, otros vemos otras fotos donde vemos que, pues eso, eran sometidos a ese tipo de humillación. La verdad es que, bueno, pasamos un poquito más adelante. Hay testimonios de testigos que pasaron por este campo de concentración. No queríamos que esto quedara en que, bueno, pues para esto decís esto, pero esto está, no. Tenemos testimonios de personas que pasaron por este campo de concentración. Y aquí concretamente tenemos este libro, que es también una joyita, que es el de Kamiñazpi, que es de José María Echaguru, que en euskera escribe su experiencia al pasar por este campo de pequeña velocidad. Me dice eso. Dice que vienen de Francia, que deciden a venir a España y al pasar por la frontera pues esperaban encontrarse a la familia, que no la encuentran, que les llevan a cenar, o sea que no era un régimen un poco bastante abierto, pero después, pasa un poquito arriba, dice, había mucha gente en el almacén, no había sitio donde tumbarse y pasamos la noche como pudimos. Para un momentito, unas veces de pie y otros apoyados en algún bulto, se hizo bastante largo. Este testimonio nos habla de cómo estaban allí en este edificio. Al final, pues dice, hacia el mediodía tuvimos una segunda llamada, nos llamaban Chapelocker, a la gente de la Guardia Civil, nos metieron en el tren del norte para llevarnos a Cardeña. O sea, desde ahí iban a la prisión. Este es un testimonio, otro testimonio también muy entrañable, es de este joven, que nos lo ha contado su abuelo, Manu Valentín, que es de Tomás Valentín. Tomás Valentín es joven y él al final, en lugar de ir a otro país, lo que hace es, se decide a volver a España, al Estado, y entonces pues lo pasa bastante mal, pero bueno, él tiene una referencia, un aval importante. Su padre, aunque ha sido llevado a Asturias, pero sí que tiene un aval importante por parte de una persona importante, entonces escribe a su casa diciendo que, por favor, mi querido padre, quiero que a ver si podéis darme algún aval, a ver si puedo dar una recomendación para poder salir de aquí. Pues él escribe pues, con toda la angustia que puede tener una persona que su vida depende de qué le van a contestar. Al final recibe el aval y entonces tiene el papel, no sé si está ahí el papel donde se ve que le dan bueno, esto es otra carta que escribe a su madre, a su hermana, y aquí veis, para un momentito aquí veis cuál era el papel de Valentín Ramos, pues que puede salir hacia Madrid y que luego, como veis aquí, tiene que presentarse en el campo de prisioneros. Tienen una citación, o sea, no les dejaban libres. Igual, los que salían iban a sus lugares de origen y en los lugares de origen eran obligados a cada cierto tiempo tener que ir a la comisaría o tener que ir a la Guardia Civil para dar cuenta de qué es lo que pasaba. Si además en el pueblo pues, tenían problemas, pues ya la cosa se ponía más dura en este caso. Y bueno, pues esto sería un poquito lo que en el informe hemos recogido sobre los lugares, sobre el edificio de pequeña velocidad y una pequeña recopilación de lo que ve en este informe. Sí, le paso a Juca. Vale. A ver, ¿me oís bien? Vale. Bueno, después de todo lo que ha contado Marijo, yo voy a pasar un poquito. Hemos querido, porque se ha pedido que este edificio sea considerado como lugar de memoria, por lo menos para que no lo puedan mirar. Entonces, luego os cuento todos los pasos que hemos seguido, pero en este informe quisimos poner un poquito qué son los lugares de memoria y el por qué son necesarios. Entonces, lo pasaré un poquito por encima, luego si queréis con preguntas lo tratamos un poquito más. Pero bueno, miramos un poquito sobre lo que habían hablado investigadores como Pierre Nora o Ken Food sobre los lugares de memoria. Y básicamente lo que dice que son espacios físicos creados o preservados para conmemorar eventos históricos, tragedias o crímenes contra la humanidad. O sea, al final es un sitio donde están los testimonios y donde se conoce la historia y está la historia colectiva. Entonces, como lugares de memoria pueden ser monumentos conmemorativos, cementerios, sitios históricos donde ocurrieron eventos cruciales, museos y centros de memoria, espacios públicos, plazas, calles, parques, lugares donde depende de lo que haya ocurrido en esos sitios, ¿no?
Es muy importante mantenerlos en pie, porque esto al final son testigos de eventos históricos importantes. Esto nos ayuda a saber lo que ocurrió y que no vuelva a ocurrir. Sirve también para recordar y honrar a las víctimas, o sea, que puedas ir al sitio y sepas in situ lo que ocurrió ahí. Se puede construir la identidad y sentido de pertenencia. Los lugares de memoria están estrechamente vinculados con la identidad nacional y local y ayudan a las comunidades a comprender su pasado y desarrollar un sentido de pertenencia. Luego nos dan lecciones para el futuro, simplemente para que no se vuelvan a repetir los casos que ocurrieron en estos lugares. Y fomenta también la reflexión y el diálogo. En un lugar de estos, pues a la vez que se ve lo que ocurrió, o sea, se puede luego reflexionar, educar, hacer justicia y buscar el derecho a la verdad. Luego, por otro lado, también es importante de cara a la educación, para los jóvenes, para que sepan lo que ocurrió. Entonces, para ellos puede suponer un aprendizaje, además de lo que aprenden en el colegio, o sea, el ir a un sitio, un lugar de memoria, ahí lo ven, o sea, están viendo lo que ocurrió en el sitio, no es algo abstracto, sino que están ahí. Les conecta con la historia, pueden ver testimonios, relatos, con lo cual, bueno, todo esto les acaba aprendiendo los jóvenes, ¿no? Bueno, desarrollan empatía, les hace crear un debate y una discusión sobre lo que ocurrió. O sea, al final es un poco llevar todos estos sitios a la educación y a los colegios, a los jóvenes, que es algo que es una de las cosas que más nos importa, porque los jóvenes son los que todavía es una tarea pendiente. Como lugares de memoria en el mundo, pues aparte de todo lo que hay, el monumento al Holocausto de Berlín, el Memorial de la Paz de Hiroshima, tenemos unos importantes en América Latina, en Argentina y en Chile. La Escuela Mecánica de la Armada de Buenos Aires, que ahora mismo, ¿cómo se llama? El que ha salido ahora en Argentina parece que lo quiere quitar porque no le interesa. El Parque de la Memoria de Buenos Aires, el Estadio Víctor Jara en Chile. Bueno, podríamos hacer una enumeración de un montón de sitios. Todo esto está en el informe ya un poco más descrito. El tema es que aquí en el Estado español, desgraciadamente, no existen esos lugares. O sea, todo se ha reconvertido en sitios donde se utilizan para otras cosas. Es por eso que para nosotros es muy importante, sobre todo, mantener este edificio. Según la ley que se aprobó en el 2022, la ley de la memoria democrática, nosotros nos agarramos un poco a esto, se dice que lugar de memoria es aquel espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural, inmaterial o intangible en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia del golpe de Estado de julio de 1936, la guerra, la dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos. Eso literalmente es lo que pone en la ley. Y en el corazón de esta ley está el deber del Estado de rehabilitar, cuidar y conservar estos lugares. Es por ello que ahora os cuento un poquito los pasos que hemos dado. En principio, pensando que esto tenía que ser un lugar de memoria, bueno, en principio, en el 2021, nosotros hicimos una moción en el ayuntamiento, nuestra asociación, en la que pedíamos que se crease un museo de memoria. Y nuestra idea es que el mejor sitio para crear un museo de la memoria tenía que ser Pequeña Velocidad, que era el único sitio que quedaba en pie. Antes de presentar esa memoria, un día antes o así, nos comentaron que era mejor que no pusiésemos el pabellón ese como lugar, porque no era del ayuntamiento, pertenecía a DIF, entonces que nos iban a decir que no a la moción. Entonces, bueno, en el informe que presentamos para presentar un museo,
sí que pone que el lugar ideal sería ese, pero en la moción ya pusimos que si no se podía ir, pues que se hiciese en otro lugar. La moción sí se aprobó, que se supone que se va a hacer un museo de la memoria. Si no es ahí, pues sería en el edificio de la aduana o así. Luego, más adelante ya, fue cuando se aprobó la Ley de Memoria Democrática, y aquí, junto con la asociación Kerpardoki, presentamos otra moción en la cual ya pedíamos que sí, que porque lugares, o sea, pequeña velocidad va a pasar al ayuntamiento. Todavía es de ADIC, pero ya es inminente que va a pasar. Entonces sí que pedíamos que lo mantuviesen de la misma manera que Kerpardoki había pedido ya que al Estado español que se crease como lugar de memoria para poder preservarlo. Luego nosotros también hemos vuelto a pedir, mandando este informe, y también hemos pedido a Gogora. Luego ya os cuento las respuestas, bueno, lo que ha habido. Entonces, en esta moción, por alguna razón, el grupo del gobierno presentó otra alternativa, con lo cual no se aprobó la nuestra. Y entonces quedó la cosa pues en el aire. Nosotros luego seguimos, fue cuando ya decidimos hacer este informe y pedir al Estado español que lo crease como lugar de memoria para poder preservar. El Estado español a nosotros no nos ha respondido todavía. Gogora sí que nos ha respondido. Tenemos una carta aquí de Gogora en la cual nos dice que sí, se ha aprobado la Ley de la Memoria Democrática en el País Vasco, pero igual todavía falta un año para crear un protocolo para poder pedir lugares de memoria, con lo cual en un año quizás ya esté fuera. A la vez de esto, fuimos a hablar con el alcalde, que era entonces Santano, y la concejal de Memoria Histórica, que era Cristina Laborda. Estuvimos prácticamente una hora con él y todo fueron buenas palabras. Le entregamos el informe y le dijimos que bueno, este edificio era importante para Irún, pero no solo para mantener la memoria, para crear un museo, sino como un lugar, un recorrido que se puede hacer por Irún, llegando a este sitio, como sitio turístico. El turismo de memoria existe en muchos sitios. Entonces sí que les planteamos que ellos a la historia van a pasar como los que derrumbaron el único edificio que existe en Guipúzcoa de campo de concentración, o como los que lo mantuvieron. El caso es que, bueno, tuvimos muy buenas palabras, pero a la semana, pues Santano se fue. Y hasta ahora, ya no sabemos nada de lo que ha ocurrido hasta ahora. No sé si vosotros tenéis alguna idea, porque sé que habéis presentado. Luego, también en este informe, también hacemos... pues hablamos de... Sí, una declaración institucional que hizo el Ayuntamiento el día 3 de septiembre, en la cual, al final de todo, el Ayuntamiento dice, o sea, uno de los compromisos es conservar nuestro patrimonio histórico con la preservación de lugares de memoria. Yo creo que todo esto está muy claro, o sea, el Ayuntamiento debería de cuidar esto. Le decimos que el edificio, porque encima va la pasarela esta que va de... pero se puede o bajar el techo, o cortar, o hacerlo un poco más pequeño. O sea, simplemente voluntad política para mantener este edificio. Este edificio podría ser un sitio donde se hiciese un museo de la memoria, donde los estudiantes podrían estudiar la historia ahí en el mismo sitio, viendo lo que ocurrió ahí. Hacer recorridos históricos por Irún. No sé. Para completar un poco eso, fijaos que el Instituto Pío Baroja está, el lugar, porque antes no lo he dicho, el lugar está, os podéis imaginar que desde donde está la tienda de pinturas, Murientes, pues justo enfrente está el edificio, y el Pío Baroja pues está al lado. O sea que nosotros desde el Pío Baroja nos vamos a Gurs a ver un campo que tampoco queda mucho, porque también se encargaron de que no quedase nada. Y tenemos justo enfrente una reliquia, un lugar donde podemos enseñar
donde podemos estar en el lugar donde ocurrieron los hechos, o sea que sea una contradicción ahí importante. Sí, bueno, básicamente sí, las conclusiones. Bueno, sí, pues es lo mismo que ha dicho mi compañera. Si estamos aquí es porque reivindicamos, es una reivindicación de que se mantenga este edificio. Pensamos que es importante para Irún, como lugar de memoria histórica, como lugar para esto. Hemos hecho un pequeño... primero es el único centro que permanece en pie del conjunto de campos de concentración de Irún y también de Guipúzcoa. De ahí la importancia de su conservación. Otros lugares fueron utilizados como campos de concentración y después recuperaron la utilidad para la que fueron construidos. Aquí, por ejemplo, se me ocurre la anécdota del Parador de León, de San Marcos. Ahí es un lugar que se utiliza como parador y han logrado colocar una placa que dice que fue un campo de concentración. Hay una anécdota de algún turista que ha dicho, pero esto fue un campo de concentración, he venido aquí a pasar unos días a un campo de concentración. Pasa con muchos edificios en todo el Estado español, ¿no? Son lugares que fueron campos de concentración y ahora se utilizan para otras cosas, pero que permanezca la memoria de que eso fue un sitio donde la gente sufrió y mucho, que permanezca a través del recuerdo, permanezca de esto. O en La Rioja, por ejemplo, donde había un mapa que hicieron los franquistas que representaba los lugares de campos de concentración en el Estado, y estaba allí, cuando iban a remodelar la plaza lo querían tirar, y alguna persona que sabía de esto pues lo cogió y lo guardó. El ayuntamiento no quiso ponerlo, ahora lo han vuelto a sacar y poner. Quiero decir que la memoria tiene que salir adelante porque es parte de nosotros. Entonces, muchos de los edificios que fueron utilizados actualmente, pues eso, se ha hecho un lavado de cara, pero ahí permanece pues la memoria. Este campo se mantuvo como campo de concentración desde el 36 al 42. Es uno de los campos que más tiempo estuvo abierto. ¿Por qué? Porque mucha gente volvía, cuando terminó la guerra, volvía a España y por lo tanto pasaban por aquí. Entonces fue uno de los campos que más tarde cerraron, porque a partir del 39 se cierran los campos, o la mayoría. Y fue en estos años, a partir del 39, donde tuvo mayor actividad, porque volvía terminada la guerra, volvían a Irún, procedentes muchos de Cataluña. Si se me permite algo, es que hay algo más arraigado a la ciudad de Irún que su carácter fronterizo y ferroviario. Y este edificio pues reúne estas dos cosas. Su carácter ferroviario y su carácter fronterizo está ahí marcado. Y es parte de nuestra memoria. Por lo tanto, que se tire... los prisioneros son conducidos al lugar en tren y se amontonaban en este recinto a la espera del tren. El tren está siempre ahí presente, como está presente también si hacemos una referencia a los campos de concentración alemanes. El tren, la referencia al tren, en los vagones de gente, el tren que ha supuesto tanto para la humanidad, también para su desgracia en este aspecto. En un marco recorrido desde el puente Avenida, por el que se cruzaba la frontera hasta los diferentes campos de retención. Se pasaban la frontera, primero está establecido, y aquí tiene también que Tordoqui, la comisaría, la comandancia, donde se dedicaban a ver cómo pasaban, quién les daba pasaporte, quiénes tenían posibilidad de pasar o no. Ahí esperaban los prisioneros en espera del aval. Y los trámites determinaban el destino de muchos destinos. Muchos de ellos fueron conducidos a otros campos de concentración, como a Santander, a Cardeña, Burgos, Miranda de Ebro. Y para terminar esto, es que el campo de concentración de Pequeña Universidad alberga hoy todavía en sus paredes los testimonios de aquellos que pasaron por él. José María Echaurro nos describe la larga noche, en un lugar donde se amontonaba sin espacio para tumbarse. Las fotografías que se han conservado del campo nos hacen aferrarnos a su supervivencia. Ahí hemos puesto las fotografías que hemos hecho una comparativa entre cómo está actualmente y cómo era en su momento y cómo los prisioneros aparecen ahí, pues que demuestran pues, las fatigas que pasaron estas personas. Las fotografías que se han conservado del campo nos hacen aferrarnos a su supervivencia. Se han conservado muchas fotos de los prisioneros, las mismas paredes que ellos vieron, las humillaciones a las que fueron sometidos, los pasos que dieron, las miradas de aquellos que todo lo habían perdido y que tuvieron que saludar brazo en alto y arrodillarse forzados ante la iglesia.
Este altar de sacrificio vivo en las imágenes es nuestro patrimonio histórico y nadie tiene derecho a derruirlo. Entonces, apelamos a la ley de memoria democrática, apelamos al conocimiento, apelamos a la memoria de nuestro pueblo para que se mantenga en pie. Y... Bueno, una cosa que bueno, simplemente añadir que aparte de todo esto que hemos estado haciendo, bueno, aparte de este informe lo podéis descargar o leer a través de la página web, está en euskera, en castellano y en francés. Aparte hemos hecho unos calendarios que están ahí para unos calendarios de mesa donde pues queremos que esto pues la gente se vaya enterando. Hemos puesto las chapas, pues, simplemente es para que no se olvide. Y luego las fotos, estuvimos sacando fotos de dentro y hicimos una exposición que ahora irá al colegio del instituto también y a la Icastola. Y bueno, estamos abiertos a todo lo que se os ocurra que podemos hacer para mantener el sitio, porque esto creemos que no es cuestión de ninguna asociación, sino es cuestión del pueblo de Irún, que deis ideas, ver qué se puede hacer para mantener este sitio, porque al final es para toda la ciudadanía, no es para nosotros, es mantener un sitio y bueno, y si lo conseguimos, pues nos sentiremos orgullosos de haber conseguido algo tan importante para la ciudad. Ahora os paso un poco las fotos que os voy a pasar, son las comparativas y están en el informe, también se pueden sacar de aquí. Sí, es que está un poco la comparativa del sitio. Sí, es el sitio como estaba. Es el mismo sitio. Es el mismo sitio en la actualidad. Aquí vemos también, pues eso, cómo eran obligados a oír misa, aquí vemos a los prisioneros y este es el sitio como está en la actualidad. Aquí pues vemos a los prisioneros y es como está en la actualidad, pues eso. Todavía está en pie. Esto es la parte Este es el interior. Este es el interior. Bueno, decir que haría falta dinero, pero para otras cosas también hay partidas pues para arreglar el castillo de Gastelusar, que también son 2 paredes, ha habido una partida. También puede haber partidas para esto, para ir haciendo de alguna manera los arreglos. Porque las paredes realmente están fuertes, el tejado es lo que habría que quitar. Digo yo que estarán fuertes, no sé. Ahí están, Sí, se mantienen. Ahora está todo pues eso, gente durmiendo. Ahí también hemos puesto la bibliografía, también he traído aquí cosas, lo que hemos utilizado, porque realmente no hay una tesis o esto dedicada exclusivamente a lo que es el campo de concentración de Irún, y por eso, pues eso, la información que podéis consultar, y como digo también el informe de Kepa Ordoki, que también me parece la base, bueno, muy importante para entender todo esto. Y aquí hay también libros sobre lo que es los lugares de memoria, hay varios libros o varias tesis que hablan sobre esto, un poco para entender. Pues nada más. Pues bueno, si tenéis alguna pregunta o algún comentario que hacer. Le voy a pasar un micrófono. ¿Somos este? Tú te encargas. Bueno, y lehenik eta behin eskerrak ematea, daros las gracias porque es una oportunidad magnífica. Yo había leído el informe, pero es una oportunidad maravillosa el poderos escuchar y el trabajo que habéis hecho. O sea, que daros las gracias por el trabajo que habéis hecho y el que seguís haciendo. Yo lo que sugeriría es que esto ya vosotros vais a seguir vosotras trabajando, pero creo que tenemos que tomar el relevo y apoyaros en general la ciudadanía de Irún, lo habéis dicho. O sea, tenemos que acompañaros en ese camino. Creo que debéis volver a hablar con Cristina Laborda como asociación que está siguiendo. Es otro paso que tenéis que dar, porque ahora estamos en otra circunstancia, lo habéis explicado muy bien.
volver a hablar con ella y no sé, pues igual el día que vais a hablar o después ir pensando si tenemos que estar en la calle ese día que vais a hablar con pancartas o tenemos que hacer concentraciones o tenemos que hacer recogidas de firmas. Yo creo que nos corresponde a quienes estamos aquí y a la ciudadanía de Irún en general el aportaros ideas y el participar y el implicarnos en este tema que es para beneficio y es necesario para toda la ciudadanía. Sí, sobre todo la palabra es implicar, porque claro, nosotros tampoco podemos hacer maravillas. El hablar sí que tenemos pensado el volver a hablar con ellos, porque bueno, nos dejó pasar las Navidades y eso, y a ver qué pasa, y ahora tendremos que hablar con Nuria y contarle otra vez todo el rollo. Pero bueno, y llevarle otro informe y todo eso. Pero yo creo que para llevar a cabo ya es cuestión de todos. O sea, nosotros solos no tenemos fuerza. Bastante hacemos lo que podemos, pero bueno, es eso, sin más. Bueno, y es que, bueno, gracias a Marijó, a Uncal, a Tino, a mí Latino, porque esto no se hace si no hay un grupo de personas. Gracias por estar empujando el carro para conseguir eso. Me presento, soy José Arra, de Hondarribía y de qué parto vino, para entender lo que estoy diciendo. El continuar echando el carro está muy bien. El tema es cómo concretamos o cómo se concreta qué tipo de actividad. Como decía la compañera de antes, se puede realizar. Si se puede conseguir que no se tire, o que se tire la mitad, o se quite piedra a piedra, y luego se eche un poquito más atrás para que no choque con la pasarela, no sé. Propuestas puede haber bastantes, menos la de que se eche definitivamente. Para poner luego una plaquita que diga, aquí hubo un campo de concentración. ¿No? Eso me parece un insulto. Entonces, bueno, preguntas, la respuesta es ¿qué hacemos? Una concentración, firmas. Ese es el tema uno, el más importante. Y luego, dos cositas así de tema de concepto. El señor el que ha escrito el libro de las 300 campos de concentración, Carlos Hernández, alguna vez en su Twitter ya le he dicho algunas cosas, y es que parece que es la Biblia lo que ha escrito. Y entonces sigue diciendo que había un campo de concentración, varios, en Sayumbán, en Laturas, en pequeña velocidad y en Hondarribía. En Hondarribía no ha habido ningún campo de concentración. Ha sido todo lo contrario. Eran los lugares donde iban los federistas a conseguir los pasaportes para irse a Madrid o todo. Entonces, desde el punto de vista conceptual, a mí particularmente creo que no es justo el hablar que no había varios campos de concentración. El único campo de concentración con ese nombre y que estaba en el sistema de los campos de concentración era el campo de concentración de pequeña velocidad. El Estadio Ungar se utilizó temporalmente al principio, 37 así, de forma unos días. Las asignaturas se utilizaban para niños, mujeres y ancianos y estaban poco tiempo. Pero lo que era el campo de concentración era el de pequeña velocidad. Por eso, todas esas fotos que hay ahí de publirreportaje hicieron en el año 37 con todos los detenidos en plan facha, saludando. Del 37 luego se da un salto hasta el año 40, sí, que es otra vez, como habéis dicho, cuando vuelve otra vez mucha gente. Y entonces todo eso está documentado en el Tribunal de Cuentas de no sé qué archivo, donde aparece, de nuevo, en todos los papeles, el jefe del campo es el jefe del campo de concentración de Irún, con el sello y con esa denominación. Entonces a mí particularmente no me gusta que, y porque creo que no es así, que se disperse el tema con varios lugares de detención, de retención, vale, lo que se quiera, pero campo, y el único oficial en toda Guipúzcoa, aunque hubo batallones de trabajadores aquí y allá, el único campo de concentración oficial, ese fue el campo de concentración de Irún, que está en la pequeña velocidad. Y gracias por todo lo que hacéis. Gracias a ti.
Yo cuando hablo de este libro ya sé lo que quieres decir, porque es un libro que es el libro sobre el Estado. Y por ejemplo, yo le mandé un mensaje, porque cuando habla de del campo de concentración de Irún, pues habla de determinados lugares y no habla de otros. Yo le mandé un mensaje, también puede asistir a su conferencia y bueno, pues lo va a corregir, o sea, lo va a corregir. Este tema nosotros no lo hemos tratado como un tema de investigación, porque para eso habría que ir a archivos, muchos archivos, y nosotros estamos haciendo difusión. Nosotros estamos utilizando, por ejemplo, este libro, pero también hemos utilizado una tesis doctoral que he tenido que imprimirla, que es la tesis doctoral del 2015 de Ascensión Badiola, que tiene muchos datos, pero también le falta mucha información. Y también por su tesis, este libro, que es Cárceles y Campos de Concentración en Vizcaya, que también nos da datos, pero yo lo que he encontrado aquí, pero ya digo que todo está sujeto a investigación. O sea, sería importante que se cogiera el tema y se investigara. Nosotros estamos haciendo difusión. O sea, por lo tanto, yo acepto que tú digas que en Hondarribia no hubo un lugar de retención. Lo que yo he leído, lo que yo puedo saber es que ahí sí que hubo un lugar, llámale como quieras, pone a las personas que quieras, parece que sí que llevaban a la gente franquista y estaban ahí un tiempo antes de esto, pero que tampoco se sabe ni dónde estaba. Eso es lo que he leído yo. Ya. ¿Sí? ¿Sabéis dónde está? Bueno, pues eso habrá que investigarlo. Lo que sí te digo sobre Irún, lo que aparece es que Irún sí que estaba oficialmente dentro del Instituto de Campos de Concentración. Entonces, los campos de concentración en Irún no era uno, no era un lugar, eran varios lugares. Lo que hacían era encontrar los lugares donde podían, porque os he puesto el ejemplo de la fábrica de chocolates, los lugares donde podían meter a la gente. Ahí estaba el Estadio Ungal, también en pequeña velocidad estaban poco tiempo. ¿Entiendes lo que quiero decir? En Irún la mayoría, espera un momento, ahora acabo. En Irún la mayoría de los lugares estaban poco tiempo, porque la mayoría de las veces era un lugar de trámite, de paso, para ir a donde fuera, a las cárceles, a su pueblo, a la Libertad. Era un lugar donde tenían que recogerlos en el primer momento que pasaban la frontera para después ser destinados según su pasado, entre comillas, a un lugar o a otro. Pero se hace referencia, y este Pinillos, que era el que llevaba el control de todos los campos de concentración, hace referencia a que en Irún había un campo de concentración que ocupaba varios centros. Esto es lo que sé yo. Ahora, no voy a discutir, porque aquí habría que hacer una investigación que hace falta, es necesaria. O sea que no te puedo decir esto nada más. Bueno, mira, lo que tenemos sobre el campo de concentración del Estadio Ungal, que es un... Sí, eso es lo que tenemos, pero como digo, todo está sujeto a investigación, a cambio de... Lo que está muy claro, y aquí queremos hacerlo como tesis y una afirmación, es que el campo de pequeña velocidad está ahí y queremos salvaguardarlo. Después, que hace falta muchos estudios, que hay que saber más, que hay que estudiar más, que hace falta una tesis sobre los campos del campo de concentración de Irún y que hace falta meterse los archivos, sí, por supuesto. Porque nosotros, ya digo, hemos hecho una labor de difusión, no de investigación. Hemos cogido libros hechos ya, no hemos ido a los museos. Mira, el único lugar donde he estado y te puedo decir que también aparecen referencias es en el archivo de Irún. En el archivo de Irún aparecen referencias a este campo de concentración, que vosotros también lo tenéis en vuestro informe, que también lo he leído. Y aparecen referencias a, por ejemplo, que piden una cocina, porque tienen que cocinar, piden una cocina al ayuntamiento. Los ayuntamientos lo que hacían era, cuando pedían un campo de retención o de concentración, cuando pedía el jefe del campo, lo que fuese, algo al ayuntamiento, siempre lo daban. Porque claro, los campos de concentración y los campos eran parte del franquismo. Y entonces si pedían algo a los ayuntamientos, pues lo daban. También hacen referencia a que piden esto para obras en el campo. O hacen referencia a otros elementos que el ayuntamiento tiene testificados. Lo tenéis también en el informe que Pablo Doki. En el ayuntamiento se pueden encontrar cosas sobre el campo de concentración, que ha habido remodelaciones, que ha habido cambios, que se piden cosas. Eso también son testimonios. Por ejemplo,
algo muy interesante es que muchas veces lo que hacían los prisioneros es pedir avales a los alcaldes. Y eso también aparece en el archivo, ¿no? Pedían avales a los alcaldes del pueblo de donde eran, con unas peticiones, pues eso, como muy, rogando realmente que se preocuparan por su situación. Pero como digo, todo este tema está para estudiar, para investigar, para decir, pero hay algo que está ahí, y es que todos estamos de acuerdo, es que está el campo de pequeña velocidad, que fue un lugar donde estuvieron prisioneros, sometidos a los fascistas y retenidos y maltratados los prisioneros, que por lo tanto y debe a estas personas y debe al hecho de la propia libertad que esto se mantenga en pie. Lo demás, pues sí, hay que estudiar mucho, hay que investigar mucho, hay que saber mucho más. Bueno, yo añadiría esto que tenemos aquí, es una investigación que se hizo del campo de concentración del Estadio Ungal, que lo hizo Ayala, que era desde la asociación, y hizo un buen trabajo sobre el campo de concentración del Estadio Ungal. Llámale centro, llámale lo que sea, pero aquí sí, y aquí tenemos una base de datos en la cual se puede encontrar por ejemplo, yo qué sé, ahí tenemos como algo así como 1000 y pico personas con la fecha de entrada y de salida del campo. Entonces, cosa que no tenemos de pequeña velocidad. ¿Por qué? Pues porque seguramente o se ha perdido o está... Sí, en pequeña velocidad no había apenas datos porque realmente iban tan deprisa que solamente hay datos al final de los últimos años. Bueno, aquí también van deprisa porque están igual un día, 2 días, los clasifican como mucho una semana, y de aquí sí que hemos podido conseguir bastante información, y la base de datos de pequeña velocidad no. Pero bueno, al final los que estaban en el Estadio Ungal o los que estaban en pequeña velocidad o los que estaban todos igual, reprimidos, humillados, bueno, lo que hemos dicho hasta ahora. Lo que dice Marejo, lo que tenemos que hacer es mantener lo único que queda ahora, porque si tuviésemos más edificios pues intentaríamos mantenerlos como lugares de memoria, de la misma manera que también pensamos que el lugar de la memoria es el canal hecho por los presos que estuvieron ahí. Ya se consiguió poner una placa que también costó lo suyo, pero eso es un lugar de memoria, porque ahí estaban esclavizados. Entonces, bueno, al final pues es una labor de investigación y de seguir adelante. Yo no quiero hablar de eso más tiempo, o sea, el tema es que se puede hacer de aquí en adelante. Esto ahora es una discusión más de algunos, si conceptual o de tecnología, pero lo importante es que se haga. La pregunta importante de hoy. Comentar más, alguna cosa, alguna propuesta también para... Estamos hablando pues eso de recogida de firmas, no sé qué capacidad, porque está en un problema de capacidad. O ganas. Capacidad o ganas. Ganas, bueno, también, pero qué capacidad tenemos de poder recoger firmas, es que aquí nosotros pues eso, tenemos nuestro, iba a decir eso, que somos un poquito pues eso, difusores, pero hay que trabajar mucho sobre el tema. Entonces pues bueno, esto de la recogida de firmas o poner una pancarta en el momento que esto pues los hemos recogido. Si tenéis alguna idea más, alguna propuesta más, por supuesto lo importante es tener información, y una vez que se tiene información pues ya por lo menos es consciente de lo que tenemos y de lo que se puede hacer o no se puede hacer. Después ya podemos hablar con gente, podemos hablar con otras personas, podemos dar una chapita y que te pregunten que por qué llevas esto, porque mis alumnos me dirán, ¿qué es esa chapita? Porque ya me están con lo de Palestina, y dice, es que me hace mucha gracia, perdona, me dice, qué bien te queda esa chapita, qué bien te queda esa chapita. Digo, sí, me queda bien, como diciendo, o sea, como si me hubieras puesto aquí yo, no sé. Digo, pero ¿sabes por qué la llevo? Bueno, sí, porque no sé. Vale, pero hay que explicarles por qué llevo la chapita. Pues todos quieren una chapita como esta. ¿Saben? Bueno, hay que explicarles, tienen que saber, y también tenemos que explicarles. Vamos a poner en el PIO, voy a poner la exposición y vamos a explicarles qué es esto, para que ellos sepan qué hay allí.
que eso cuesta mucho también, porque la memoria es difícil con los chavales. Pero bueno, ahí estamos, eso lo vamos a hacer. O sea, ellos van a ver la exposición, les vamos a contar, vamos a intentar que sepan, por lo menos, luego actuar pues según lo que cada uno crea conveniente. Nadie está obligado a actuar, pero sí a conocer, o no sé si está obligado o es lo adecuado. Conocer. A nivel político, los que estáis en arriba, pues igual podéis hacer algo, se os ocurre algo. O sea, todo es bienvenido. O sea, para poder mantener este edificio, yo creo que todo vale, ¿no? O sea, porque, no sé, como lo veis. Estamos comentando que digo que ya estamos mayores para cosas extremas. Es decir, para atarnos a un árbol o cosas de esas. Estábamos comentando el otro día con Juncal. Si fuésemos muchos, sí, pero... Si fuésemos más jóvenes igual, pues nos lo pensábamos, pero me parece que ya tendríamos problemas de dolor de huesos y cosas así. Bueno, pues no sé si hay alguna... Sí. Porque una cosa se me está ocurriendo ahora. O sea, una cosa que hay que hacer es volver a hablar con el ayuntamiento. Volver a hablar con la propuesta que hizo alguien o con la nueva alcaldesa. Esto lo tenemos, lo que pasa es que en las navidades y tal estábamos... Sí. Una cosa primera. Segunda cosa, ahora que están dando el director general de la Renfe, como quien dice, pues directamente a él decirle, oye, Santana, y esas cosas de lugares de memoria, etcétera, etcétera, patrimonio, insistir donde él, antes de que sea demasiado tarde, para decirle, oye, haz un esfuerzo para desviar la pasarela 3 metros a la derecha. También hemos hablado con personas del patrimonio de Donosti, a ver si a través de eso, bueno, es que nos da lo mismo lo que sea, ¿no? O sea, y todo lo que conozcáis o... Sí. Y si no te queda más remedio que tirar el pabellón de pequeña velocidad, retíralo piedra a piedra, para poderlo poner, si no en su totalidad, a lo mejor la mitad, ahí mismo. Bueno, pero que el tema no se resuelva en colocar una placa donde diga, aquí hubo un campo donde mucha gente fueron muy maltratados. O sea, menos eso, cualquier otra cosa. Yo creo que la primera tarea que tenemos ahora, todos y cada uno de nosotros que os hemos escuchado, difundirlo, como dais la idea, con la placa, con el calendario que está ahí explicado, repartirlo a nuestro alrededor. Si trabajamos en una oficina o estamos en una asociación X, llevar el calendario para que la gente lea y se implique y se vaya informando, ser transmisores de esta circunstancia. El Facebook Somos de Irún sí o sí tiene mucha capacidad de difusión. Hay que buscar seguir con vuestra labor, llevarnos ese compromiso a las personas que estamos aquí hoy. Ese es un primer paso y luego, a medida que vayáis hablando que necesitáis apoyo, pues irlo soltando en radio, pedir colaboración, pues vamos a ir a tal sitio, estaría bien que vinieseis a apoyar. Otra moción, lo que haga falta a otras instancias, como habéis dicho, a nivel de Guipúzcoa, de Diputación, a nivel de estatal, a todos los niveles. Vosotros tenéis que llevar la cabeza, pero pidiendo y cogiendo cada uno de nosotros ese compromiso. Sí, pero eso, que yo creo que ya tiene que ser algo más amplio, ¿eh? O sea, porque nosotros mucho más, bueno, sí podemos hacer, reunirnos aquí, pero no tenemos fuerza. Igual, pues hay que juntarse pues todo el que esté dispuesto y ver qué posibilidades hay o qué se puede hacer, ¿no? Más adelante. Una plataforma, por ejemplo, se puede hacer. Sí. Eso sería cuestión de reunirnos y ver qué se puede hacer, ¿no? Pues sí. Hemos hecho de sanidad y va dando sus frutos. Entonces, bueno, pues este es un tema que merece Pero tenemos poco tiempo, ¿eh? Tenemos poco tiempo porque esto, en el momento que ya lleguen las excavadoras, pues se acabó. Yo, justo cuando he entrado, he visto una foto que era del campo de concentración de Miranda de la Plaza de Toros. Mi familia, mi padre, mi madre y mi hermano nació en la Plaza de Toros. Porque esa Plaza de Toros alrededor era un cuadrado y la gente vivía ahí. Cuando mi familia vivió ahí, yo no había nacido, por supuesto, a mí me lo han contado, me contaron muchas cosas y a mí me impactaron mucho. Y sé una cosa, que a mi hijo yo solo le podré enseñar una foto y decir, mira,
abuelo, tu abuela, tus tíos, no sé qué, estuvieron viviendo allí durante un tiempo. Mi madre lavaba ropa de los de dentro. Había muchos trabajos, había no sé qué, y me ha contado mi madre que, bueno, pues, les pasaban comida, les hacían muchas cosas. Por cuidar. Otra cosa, yo soy ferroviario y en Fuenteseñoro, no, en Vilaformoso, en la estación de Vilaformoso había pues lo mismo. Esa pequeña velocidad es un poco donde a pie en aquellos tiempos en los vagones eran jotas, se llevaban mercancías no es como ahora contenedores, entonces ahí sacaban, metían, cambiaban, juntaban, hacían todo dentro de aquellos edificios. En Vilaformoso había algo similar y yo un día me encontré que yo estaba allí por la noche y no veías mucho, joder, aquí están haciendo algo, aquí están haciendo algo. Pues bueno, la historia es que había un cónsul portugués que estaba salvando judíos y todo aquello, ese almacén se convirtió en un museo y un J se convirtió en un museo, hicieron difusión, hicieron negocio. A la que voy, lo único que queda es esto. O mañana sacamos una buena foto y digo, mira aquí tal, no sé qué. Yo soy de un pueblo que era, yo le digo a mi hijo, yo aprendí a nadar ahí. Me dice, venga, vacila tú a quien quieras. ¿Cómo qué? Bueno, pues sí, nací, ahora el agua está a 2 kilómetros. Pero yo aprendí ahí. Me hicieron un superpuerto, pero donde yo aprendí a nadar no hay agua. No se preserva. Esto nos va a quedar, a Irún lo que le queda es eso. O tirar para adelante o tirar para atrás. Hay muchas cosas que investigar. Aquí lo mismo que pasaron, porque esa gente me imagino que de aquí se iría en tren a sus sitios, otros campos de concentraciones, por aquí también pasaron muchos trenes para el otro lado, llevando gente. Y de eso tampoco se sabe. Pero eso se puede investigar hoy, mañana o pasado. Si tiran el edificio, lo entiendo. Si tiran el edificio, lo entiendo. Esa es la gran putada. Yo lo que haría o intentaría buscar es algún apoyo fuera de aquí, algún apoyo fuera de Irún, de otros sitios, de otras entidades, o de otros sitios que les haya pasado lo mismo y estén funcionando. Buscar la hermandad con otros pueblos que hayan tenido este mismo problema. Pero está difícil. Es que sobre eso ya hemos intentado, pues, por ejemplo, estuvimos reunidos con los de Lezo o otras asociaciones de memoria histórica de otros lugares, también les hemos explicado, les explicamos lo que pasaba aquí, pero es que ellos están metidos en otra y nosotros en otra y nosotros en otra. O sea, quiero decirte que lo que falta es una conciencia general, porque en Lezo, por ejemplo, también hubo batallones de trabajadores que sufrieron mucho, hay unas ruinas que quieren conservar también. Y entonces cada uno está aquí metido en su lucha. Y lo difícil que es que cuando estás metido en una lucha, meterte en otra. Y entonces pues, los de Lezo están también intentando salvar ese patrimonio que tienen, de los restos que quedan de aquellos pabellones donde murieron también muchos prisioneros con trabajos forzados, con unas vidas pues, de sufrimiento. Entonces cuesta mucho unir a la gente. No lo digo yo, ¿no? Ya lo sabemos. Cuesta mucho unir a la gente y se hace lo que hemos hecho, lo que hemos podido y ya lo hemos intentado también, salir un poco de este sitio, pero creo, parece, y no sé, me puedo equivocar, que esto es para los iruneses primero. Puede ser, claro, vamos a hablar con la Diputación, pero los iruneses tienen que saber qué tiene entre manos. El irunés tiene que saber qué tiene entre manos, Irún, primero. Porque si los iruneses no sabemos qué tenemos entre manos, ¿a dónde vamos? O sea, si no sabemos que tenemos una riqueza patrimonial o no, pues entonces ¿a dónde voy? No sé, pienso, pero también que ya hemos intentado estar con otras asociaciones. Se me ha ocurrido ahora una cosa. ¿Se puede hacer una fotografía con 100 personas in situ, donde están tirando la estación? ¿Se podría hacer algo así a la hora de socializar más, de que no se tire la pequeña velocidad? No sé, se me ha ocurrido desde
momentos y lo he hecho. A lo mejor es una cosa que es fácil de hacer, que puede ser mediáticamente, pues, claro, checarse. Una cosa sencilla. No sé qué hay que hacer antes realmente para que haya. Pero para que haya gente, habrá que hacer algo. Llamamiento. Sí, Conseguí un buen reportaje a doble página en Diario Vasco el fin de semana. sí. Nos han dado bastante, perdón, nos han hecho bastantes entrevistas y hemos salido en esto, en Diario Vasco, pero es que no sé, haría falta algo mucho más grande para que la gente, es que no lo sé exactamente qué es lo que haría falta para que la gente se sensibilice. Pero es que esto no es un problema solamente dejadme que vaya más allá, no es un problema solamente de esto, es un problema generalizado. Una performance, como dice el señor, reproduciendo un poco aquello de alguna manera, es que hacerlo allí sería muy complicado. Porque mediáticamente eso tenía que funcionar. Eso depende de la cantidad de gente que esté dispuesta a trabajar en esto. O sea, se puede hacer todo lo que queramos dependiendo de la cantidad de gente, de la fuerza que haya. O sea, todas las ideas son buenas, vamos, no sé. Estaba pensando un poco en el hecho de, por ejemplo, cuando tuvimos el problema en Irún, un problema que es muy diferente, pero que toda la población se vio involucrada, que fue el problema de la incineradora. ¿Os acordáis? ¿Alguno de vosotros? Que se hicieron manifestaciones donde yo nunca he visto manifestaciones tan numerosas. Y pues la gente estaba en contra de que se pusiera una incineradora en Zaldunborda. Y la gente estaba en contra, Irún estaba en contra. Irún se movilizó, Irún ganó. La incineradora no está en Zaldunborda. Y estaba prevista, y estaba para construirse. La verdad es que era impresionante, yo todavía recuerdo el sentimiento de ver el Paseo Colón con una manifestación impresionante, con todo Irún allí, para estando de acuerdo en algo que era que la incineradora no se podía construir, no estaba al lado de colegios y se consiguió. ¿Cómo? Pues como porque la gente sabía que tenía que actuar, y actuó. Pero claro, ese era un tema que involucró a muchísimos sectores, a muchísima gente, y una cosa que estaba dada, porque cuando tuvimos la primera entrevista estaba, no me digáis ya, porque ya estaba empezando a construirse, se echó atrás. O sea, ejemplos como esos también hay. Quiero decirte que no hay que perder tampoco el ánimo, ni perder la fuerza, ni perder la esperanza. O sea, lo que pasa que no sé si nos hemos acostumbrado, es que aquí nos hemos acostumbrado a perder. Vale, yo creo que ya tenemos más. Me están diciendo que ya hemos pasado. Bueno, pues, Bueno, entonces, si se hace algo, ¿cómo nos vamos a enterar? Por ejemplo, si hacéis algo, ¿cómo nos enteramos? Para ir, para colaborar. No me entendéis. Con la prensa, como esto, pues igual que esto, igual que esto.